Buenas tardes. Buenas tardes. Les agradecemos su presencia de ustedes aquí en este auditorio. Vamos a trabajar aquí con la ponencia Interculturalidad y Educación. Tenemos la presencia de tres ponentes expertas en el tema. Me voy a permitir leer su semblanza de cada una de ellas. La doctora Alejandra Berenice Moreira Fuentes es licenciada en Psicología por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con una especialidad en habilidades directivas de la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. También cuenta con la maestría en Administración de Negocios y un doctorado en Administración, donde su investigación se enfocó en el diseño de un modelo de planeación para la educación normal de la Ciudad de México. De 2012 a la fecha, en el ámbito privado, ha formado parte del Centro Integral de Salud Física y Emocional, denominado ALBEDI, desempeñándose como psicóloga clínica. Por 6 años se desempeñó como jefa de capacitación institucional, diseñando programas tendientes al desarrollo educativo integral, específicamente en competencias socioemocionales, derechos humanos y prevención de la discriminación. Ha colaborado como parte de diversos comités académicos en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, en el ámbito de la psicología y la educación. Ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas, públicas y privadas, principalmente en la Benemérita Escuela Normal de Maestros y en la Escuela Normal Superior de México. Actualmente se desempeña como jefa de planeación y seguimiento del desarrollo profesional en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio y es docente e investigadora en la Escuela Normal Superior de México. Forma parte del cuerpo académico La Interculturalidad en la formación docente. Sus líneas de generación de conocimiento se concentran en la política educativa, psicología para la inclusión y habilidades interpersonales e intrapersonales en los actores educativos. Respecto a la difusión y divulgación, ha participado como ponente en múltiples eventos académicos y científicos de corte nacional e internacional. Sería muy amplio continuar señalando todo el trabajo que realiza, pero bueno, vamos a brindar un fuerte aplauso a la doctora. También contamos con la presencia de la doctora Gabriela Itziel Salgado Jaramillo. Es docente e investigadora inscrita en la Escuela Normal Superior de México. Es tutora de grupo y estudiantes para acompañarlos en el proceso de elaboración de tesis y regularización de cursos, tanto en licenciatura como en maestría. Ha sido docente de secundaria en asignaturas de ciencia, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, de la Universidad del Valle de México, de la Universidad Tecnológica de México, entre otras instituciones de educación superior, en diversos cursos a nivel licenciatura, pero también de maestría. Ella cuenta con estudios de licenciatura en educación secundaria con especialidad en biología por la Escuela Normal Superior de México. Tiene maestría en desarrollo educativo con especialidad en didáctica de las ciencias, realizada en la Universidad Pedagógica Nacional de la Ajusco. También cuenta con otra maestría en psicodidáctica con especialidad en autoconcepto y didáctica de las ciencias, realizada en la Universidad del País Vasco, España. Y bueno, también por la Escuela Normal Superior de México cuenta con el doctorado en educación. Cuenta con certificación en metodologías STEAM por parte de la British Council. De igual manera, tiene un amplio repertorio de cursos, diplomados que ha tomado en la actualización. Quiero destacar las líneas de investigación con las que ella trabaja, como son la didáctica de las ciencias mediante modelización, inclusión educativa, interculturalidad en la práctica docente, regulación emocional de docentes en educación secundaria y educación socioemocional. Sobre estos temas versan las publicaciones que tiene en revistas, en libros, capítulos de libro, etc. Pero bueno, vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor.
presencia de la doctora Odette Serna Huesca. Ella pues es profesora en educación primaria, de educación media en el área de biología, especialidad en docencia superior, maestría y doctorado en pedagogía, doctorado en socioformación y sociedad del conocimiento, y también cuenta con un postdoctorado en gobernanza y políticas públicas para la educación por parte de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y la Universidad de Alcalá, España. Está adscrita a la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la biología y a la división de posgrado de la Escuela Normal Superior de México. Las investigaciones realizadas fundamentalmente han estado centradas en las líneas de investigación, formación de docentes para atender la interculturalidad, prácticas docentes para la enseñanza en la educación secundaria y relaciones interpersonales, así como violencia escolar, con temáticas relacionadas en la enseñanza de la educación ambiental, responsable del cuerpo académico, la interculturalidad en la formación docente, que es motivo de la plática del día de hoy, y pues en torno a la divulgación y difusión del conocimiento, también ha sido ponente y participante en eventos académicos diversos, tanto nacionales como internacionales. Es miembro de la Red Nacional para el Fortalecimiento de Cuerpos Académicos, RENAFCA. Cuenta con perfil PRODEP desde 2011 a la fecha. Entre sus publicaciones más destacadas pues, tienen que ver con diversos artículos y capítulos del libro sobre temas relacionados con la violencia escolar, la interculturalidad, la discriminación, educación y competencias socioemocionales. Pues también vamos a brindarle un fuerte aplauso. Todas ellas pues son parte de la planta docente de la Escuela Normal Superior de México. Insisto, la temática que van a trabajar es sobre educación, interculturalidad y educación. Y bueno, pues si no tienen inconveniente, pues vamos a iniciar. Algunas de las preguntas clave que vamos a plantear serán, digamos, el detonante de esta plática, y posterior a eso pues se hará una reflexión final y obviamente pues dando oportunidad para que ustedes puedan externar sus dudas, plantear algunas preguntas específicas o incluso, ¿por qué no?, dar algunas aportaciones al respecto. Entonces, pues si no tienen inconveniente, una primera pregunta sería: ¿qué es la interculturalidad, maestra doctora Alejandra? Okay. Bien, hablando sobre interculturalidad, ¿ahí me escucho bien? Sí. Antes de dar un concepto propiamente de la interculturalidad, porque históricamente ha sido un concepto cambiante y ha sido tomado propiamente como un concepto más que como un proceso, quisiera diferenciar la multiculturalidad de la interculturalidad. En este sentido, la multiculturalidad hace referencia únicamente a la coexistencia de culturas en un mismo espacio, en una misma región. Por su parte, la interculturalidad va más allá de esta coexistencia y conlleva tres pilares fundamentales. En primera instancia, la expresión cultural. En segunda instancia, pues entonces sería el diálogo entre estas culturas que coexisten en el mismo espacio. Y finalmente, fomentar una actitud de respeto y de aprendizaje entre estas culturas. Sería, pues en este sentido, la diferencia entre un concepto y otro. Hay que aclarar también que los sistemas educativos muestran diferentes enfoques. Por una parte, el enfoque multicultural, en donde se hace énfasis a la aceptación de la diversidad, pero queda en un panorama pasivo. Sin embargo, el enfoque intercultural, que es el que hoy nos trae por acá en este conversatorio, pues es entonces el fomentar desde la educación este diálogo, este conocimiento, entendimiento entre una cultura y otra, y finalmente dirigir este esfuerzo hacia crear un ambiente, una sana convivencia, respeto y cooperación entre estos grupos, entre estas culturas. Ahora bien, ¿cuál sería entonces la relación entre la educación y la interculturalidad? Pues recae en que la educación es un pilar fundamental para enseñar a la comunidad educativa
viendo esta comunidad educativa desde los docentes, desde los estudiantes, pero también incorporando al personal administrativo, al personal de mantenimiento, de cafetería, a personajes, actores de la sociedad que se involucran en este proceso educativo. ¿Para qué? Justo para lograr este conocimiento entre culturas, esta interacción y encaminar estos esfuerzos hacia romper los paradigmas sociales y culturales en torno a la diversidad, a la otredad. Bueno, hasta aquí me quedaría por cuestiones de tiempo. Gracias. Doctora Gabriela Itziel, una pregunta importante también me parece es ¿cuál es el significado de la interculturalidad? Pues ya me escucho, ¿verdad? Sí. La doctora Moreira ya nos hacía referencia a un significado, pero también entender que la interculturalidad ha ido cambiando muchísimo. Empezó con un significado más, un tanto más rígido, en donde cada que pensábamos en interculturalidad, hacíamos referencia como a las comunidades indígenas, los campesinos, ¿no? Los más diferentes, los que tienen como más esta nota de quién es el otro. Pero actualmente ese significado se ha ido moviendo por muchas aportaciones. Por ejemplo, Diez decía, bueno, esa posición hace que nosotros tengamos un poco de ego, porque claro, cuando veo al otro y lo cuestiono por lo que no tiene, de lo que pienso que yo sí tengo, estoy haciendo un acto discriminatorio. Entonces hubo muchos cuestionamientos respecto a conceptos tan duros de interculturalidad y nos hemos movido, por ejemplo, con una autora clásica que es Walsh, a pensar a la interculturalidad más como un proceso, ¿no? Ella dice que tendría que ser más un verbo en acción que una definición dura. Y ya si hablamos, más actualmente hablamos de una interculturalidad crítica, en donde yo veo al otro, pero debo de entender que al ver al otro me estoy viendo a mí mismo. La diferencia que tenga con el otro me hace afianzar mi identidad, porque aquí hay una relación entre cultura, interculturalidad, nos lleva a integración, ¿no? Y culturalidad al concepto de cultura. Para Walsh, cultura e identidad están totalmente juntos, no se pueden separar. Entonces, cuando yo critico al otro, también estoy haciendo un ejercicio de decir quién soy yo, porque yo soy diferente del otro. Entonces, ahorita pensaríamos, y en ese tenor, un poco como hacía alusión la doctora Ale, ¿cuál es la relación con educación? ¿O por qué es que ustedes tendrían que estar presentes en este tipo de ponencias, ¿no? Pues que resulta que ustedes van a ser los gestores de escenarios donde van a tener, ¿no? 40, 25, 35 realidades distintas representadas en niños de secundaria, ¿no? En niños entre 11, 12, 13, 14, algunos de 15 años, y cada uno de ellos, a partir de este nuevo concepto de interculturalidad como proceso, que no habla del otro como el diferente, como el segregado cultural, porque ahí nos llevaría a pensar desde una cultura hegemónica dominante, en donde yo soy el dominante citadino y el otro es el que tiene problemas, sino de pensar en que todos somos diversos y todos tenemos un referente cultural diverso. Entonces yo en mi salón de secundaria voy a tener 35 realidades distintas, en donde yo tengo que generar espacios donde se fomente, como ya bien lo decía la doctora Ale, el respeto, la tolerancia y sobre todo la idea de que del otro yo puedo aprender. Del referente cultural que trae quien sepa purépecha, pero ya me estoy yendo otra vez al extremo, ¿no? Pero del referente cultural del que viva en Tepito, ¿no? Es un referente cultural rudo, al que venga de la periferia de Polanco. Hay una serie de aprendizajes que yo puedo generar para definir mi identidad, pero también abrirme a este concepto de otredad, quién es el otro, ¿no? Y que eso me enriquezca en vez de que sea un elemento que posibilite estos fenómenos sociales como las violencias que estamos viendo en secundaria. Gracias. Doctora Odette, ¿podría por favor profundizar un poco más en esta cuestión de cuál es su importancia de la interculturalidad en el proceso educativo? Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecemos la presencia de todos ustedes y además la idea de que podamos establecer un diálogo. Es importante, de repente venimos aquí con algunas expectativas o sin ellas y lo importante es dialogar. Yo quisiera retomar un poco la diferencia que ya planteó la doctora Alejandra sobre multiculturalidad e interculturalidad, que tiene que ver con lo que han planteado
en el sentido de cómo nos relacionamos entre culturas. Desde la multiculturalidad hay una convivencia entre culturas distintas, entendida la cultura como un proceso histórico-social que va cambiando constantemente. Pero pensar que hay una cultura, decía la doctora Gaby, hegemónica, una cultura dominante, que es la que representa la mayoría, que hace el favor de relacionarse con las minorías desde la postura de soy mejor que tú, pero te tolero. Bueno, convivo contigo porque pobrecito de ti, ¿no? Y cuando se plantean culturas donde hay una superioridad, en el sentido de vamos a integrar a los grupos indígenas, no vamos a integrarlos a nuestra cultura como si la cultura fuera algo dado y fuera la mejor, porque aparentemente tienen otras condiciones que desde nuestro punto de vista son mejores que las que tienen estos grupos que forman parte de la minoría. Mientras que en la interculturalidad se plantea una relación entre culturas distintas, independientemente de cómo sean y de quién sea la mayoría y quién no. Reconozco que tu cultura es distinta, ni mejor ni peor, sino diferente. Y ahí está el centro de la interculturalidad, la diversidad, la diferencia. La diferencia como un elemento importante de la riqueza. Se habla exactamente de la cultura como algo que está en constante cambio, en constante evolución, dinámica, que forma parte del patrimonio de un pueblo, pero que lo va creando, recreando, transformando, y que tiene una riqueza muy importante. Y se habla en términos interculturales no de tolero al otro, sino más bien en la aceptación, pero además en el respeto a la diversidad, ¿sí? Que son connotaciones distintas. No es te tolero, sino más bien te respeto y además aprecio que tú eres distinto. Dicen en la interculturalidad, la diferencia se fortalece. Y aquí entramos en una serie de tensiones en la educación, ¿no? Porque si bien es cierto, si me volviera a preguntar qué es la interculturalidad, yo podría decir que es una moda. Una moda que recientemente se integró al modelo educativo. Y es una moda que entró en el sentido de ver a la interculturalidad desde lo étnico, desde lo indígena, haciendo o invisibilizando las otras diferencias. Es decir, todos nosotros somos distintos, somos diferentes, ¿no? Esta interculturalidad integra la cultura, integra la identidad, primero personal, pero también social, y por supuesto la lengua, como una forma de comunicación y de interacción entre las personas, entendiendo inclusive que esta interacción no siempre tiene que ser una interacción, digamos, tersa y en positivo. Tenemos que ser muy conscientes de que en una interrelación hay acuerdos y desacuerdos y que hay posibilidades de diálogo, que tenemos que ser muy conscientes de que tiene que haber una constante negociación entre las distintas culturas. Y en ese sentido, en la educación, el gran problema es que hablamos de diversidad, pero tratamos de uniformar y de homogeneizar procesos de todo tipo. Hasta ahí lo dejaría. Sí, sin duda que la
interculturalidad y su relación con la educación en términos generales, pues es un tema importante para la formación docente, porque pues esas diversidades son las que cada uno de los futuros profesores que se están formando aquí en la Escuela Normal Superior de México va a enfrentar en las aulas, en las escuelas. Y bueno, algunos o algunas de ustedes pues van a enfrentarlas, a vivirlas, a compartir experiencias de una forma, en otros de otra, pero al fin y al cabo creo que van a tener mucho que relacionarse en ese sentido. Pero bueno, precisamente de ahí surgen otras preguntas que pues yo dejaría abierto el micrófono para que cada una de ustedes pudiera hacer algunas aportaciones al respecto. La primera es, ¿cuáles son las premisas centrales para tratar la interculturalidad desde aquí de la Escuela Normal Superior de México? Si quieren, yo comienzo. El elemento que también tendríamos que comentarles es que somos del mismo cuerpo académico, ¿no? Y entonces intentamos darles una perspectiva distintiva de por qué lo importante de hablar de interculturalidad con ustedes. Y en específico, yo sigo siendo maestra de secundaria en este momento. Entonces yo vengo de trabajar en la mañana con un chaparrito de segundo de secundaria, y lo que yo sí quisiera comentar, que una premisa esencial que he notado al estar allá y al también acompañar a estudiantes como ustedes en sus jornadas de práctica, es que más allá de las prácticas interculturales de las que ahorita ya hablarán, por ejemplo, la doctora y la doctora Odette, que se tienen que gestar aquí, pasa algo importante. Los procesos con los que ustedes llegan a la escuela secundaria a practicar para regular la conducta de los alumnos muchas veces superan los protocolos de acción que hay con ellos. No sé si me estoy explicando. Continuamente hay acuerdos secretariales y protocolos que el personal de básica recibe, en donde se salvaguardan muchos aspectos que intentan cuidar los derechos humanos porque recordemos que en la Constitución existe, ¿no?, la prioridad de la infancia. Entonces hay un montón de documentos que se gestan, que se difunden sobre cómo cuidar los derechos humanos de los niños, cómo educarlos en perspectiva, cómo enseñarlos a que ser diversos y diferentes es una ganancia, es una suma para mi clase. Pero resulta que cuando ustedes van a practicar, ustedes vienen de prácticas normalizadas, hegemónicas, de lo que piensan que tendría que hacer un docente para controlar a un grupo. Que chequemos la diferencia. Ustedes piensan, lo primero que tengo que saber hacer es cómo controlo al grupo. Eso ya es una visión hegemónica dominante, porque cuando yo quiero controlar al otro, anulo la otredad. ¿Sí me estoy explicando? Y yo lo que dije es regular. Entonces el papel de ustedes es cómo regulo, cómo ayudo a que el otro identifique que está superando los límites del rol que juega en ese salón, y que no está interpelando mi labor como docente, sino está impactando en el derecho a la educación del resto de sus compañeros. Un ejemplo, cuando un niño está gritando, está pateando, te interrumpe la clase, o sea, llevarlo a la reflexión de a mí no me puedes provocar, porque ya hay modas. Actualmente los niños están provocando a los maestros para demandarlos después con su lección. Ojo con eso, hablando de modas, esa es una moda que hay en la Ciudad de México ahorita, ¿no? Los niños que se ponen de acuerdo a ver quién provoca la de español, para que la de español reaccione, porque somos humanos los docentes, ¿no? Por eso dirían, qué raras líneas de acción tiene este cuerpo académico, porque hay interculturalidad, pero trabajan lo socioemocional. Pero es que consideramos que la regulación emocional es fundamental para poder propiciar la interculturalidad, porque el principio es que tú te regules como docente, porque aquellos van a intentar desregularte. ¿Sí me explico? A veces sin querer, porque proyectan algo en ti, tú activas algo en ellos y a fuerzas, ay no, tienes la estatura del papá, etc. Pero el tema es que ahorita ya está en una tendencia de que lo están haciendo a propósito. Entonces, si tú sigues arropándote en las prácticas normalizadas y hegemónicas para controlarlos y no para abrirte a sus diferencias y entender, y también hasta prejuzgar, ¿no? Eso de, ay, esa música que les gusta ahora, híjole, es la práctica cultural imperante en la generación. Es que es mejor música la mía es mejor música que la de ellos, ¿no? Es música. Ya vi que a mí también me decían que era horrible mi música cuando yo era adolescente, ¿no? Entonces,
entonces no me abro ni siquiera a escuchar al otro y ya lo quiero controlar. Entonces una de las premisas para trabajar la interculturalidad sería una comunicación más transversal sobre los protocolos de interacción con los niños, porque muchas veces ustedes se pueden ver, o tenemos ya alumnos que se han visto en procesos pues, complejos en los que los han sacado de las escuelas, o ¿no? Acá lo podemos decir porque ya no está por acá, pero hasta con MP, por prácticas que tal vez están normalizadas para ustedes, porque de alguna manera aquí en la normal intentamos cubrir una brecha, ¿no? Pero hay muchas cosas que ustedes estando allá improvisan. Entonces de pronto el manotearle a un niño en la banca, ¿a dónde me puede llevar? El callarlo, ¿a dónde me puede llevar? Porque yo estoy partiendo del necesito controlarlos y no es la lógica. El control me pone a mí en una práctica, en esta práctica hegemónica en donde yo soy superior y por eso yo tengo el poder de controlarte. Y no, yo soy un transformador social que quiero conocer tu cultura, porque también está esta ida y vuelta. No aprenden los niños solo de ellos, también de ustedes, y lo mismo pasa aquí. Nosotros aprendemos todo el tiempo de ustedes como estudiantes, pero cómo se gestan estos procesos a través del diálogo. Bueno, retomando algunas de las ideas de la doctora Gaby, creo que lo que impera es analizar el rol que estamos teniendo como docentes, ¿no? Y que tiene que ver con estas relaciones justo docente con docente, docente con estudiante, docente con directivo. Porque justo partiendo de ahí es en donde se va a establecer este conocimiento, esta, por llamarlo de alguna manera, esta interacción a partir del establecimiento, sí de límites, pero no a partir del poder, no a partir de la posición, no a partir del puesto, sino un conocimiento y establecimiento de límites con finalidades claras, ¿sí? Viéndonos como docentes, por ejemplo, doy mi encuadre y entonces digo, quiero esta actividad, quiero esta modalidad, etcétera. ¿Qué espero de ustedes? ¿Ustedes qué esperan de mí? Viéndonos en una igualdad de condiciones, más no en una relación de poder. Y en este sentido, pues trascender justo del discurso, del enfoque intercultural, en donde, como bien lo decían, me veo como una cultura privilegiada y entonces, partiendo de eso, es que acepto incluir, introducir las diferentes culturas, pero hasta ahí me quedo, que creo que es lo que ha estado pasando, ¿no? Al llamarlo moda, el enfoque interculturalidad como una moda, me quedo hasta ese sentido, hasta incorporarlo quizá en la letra, en mi planeación didáctica, pero no como un proceso que yo esté viviendo, que esté fomentando dentro de mi aula, dentro de mi trinchera, como docente, como directivo, como institución educativa. Hasta ahí me quedaría. Gracias. Bueno, decían, ¿cuáles son estas premisas de la normal superior? Híjole, muchas. Decía, la interculturalidad en educación básica hoy es un eje articulador. Es un eje articulador que tiene que permear en todos los campos formativos en la nueva escuela mexicana. Es decir, no es una serie de contenidos, sino una serie de elementos cognitivos, valorales, éticos, que van a propiciar o que debiesen propiciar el conocimiento, el reconocimiento, la valoración y finalmente el aprecio de la diversidad. Y esto tiene que ser un trabajo vivencial, un trabajo metodológico, un trabajo de interacción entre los participantes de una comunidad escolar. Eso está planteado en términos muy generales en la educación básica. ¿Y qué sucede con la normal superior? Sucede que en estos nuevos planes de estudio tenemos un espacio, un curso que tiene que ver con la interculturalidad crítica. Y este espacio no es ni siquiera
como el disparador de una conciencia, de una valoración hacia la diversidad, sino más bien es un espacio donde se priorizan en muchos casos los conocimientos, los conceptos, ¿no? Y pareciera que una vez terminado o acreditado ese curso, estamos capacitados para actuar de manera intercultural. Esto es transversal, va más allá. Decíamos, bueno, el trabajo tiene que ser horizontal y partir de abajo hacia arriba. No tendríamos que esperar que las autoridades educativas nos dijeran que hay que trabajar interculturalmente. Tendríamos que iniciar desde nuestros espacios, no solamente a nivel de alumnos, de docentes, sino a nivel de una comunidad escolar. Esto a veces no es tan sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque las propias características de tipo social, de tipo cultural de cada uno de nosotros, a veces nos llevan a esta discriminación, ¿no? Lo que plantea la interculturalidad crítica sobre la interseccionalidad, es decir, reconocer cuáles son todas estas características que se van articulando y a lo mejor que conllevan a una discriminación. ¿Por qué? Porque además, voy a poner un ejemplo, de ser mujer, mi estrato social es un estrato social limitado, pero a lo mejor también mi tez es morena o tengo pocos recursos, y todos estos elementos se conjuntan y entonces soy un sujeto con mayor posibilidad de ser discriminado. Entonces, reconocernos como diferentes, como diversos, a veces es un proceso complejo, ¿sí? Y si lo hacemos nosotros desde aquí, ¿qué es lo que vamos a modelar en la escuela secundaria? ¿Sí? Hay muchos elementos que se tendrían que trabajar y un curso no es suficiente para promover. Tendríamos que trabajar en esta parte ética, valoral, procesual, ¿no? De diálogo permanente entre todos. Seguimos en la normal superior organizados por licenciaturas. La licenciatura de biología, de español. ¿Y cuándo hay una interacción entre licenciaturas? Por ejemplo, es muy difícil, ¿no? En ese caso nos llevan delantera los estudiantes. A veces es más fácil que ellos, a partir, no sé, de las actividades deportivas, de los eventos que tienen, se interrelacionen que los propios docentes. La estructura es una estructura ya establecida y no la hemos modificado. Entonces, hay retos muy fuertes de reconstruir procesos de gestión, procesos de docencia que permitan y que promuevan esta interacción entre todos, entre el personal de apoyo, entre los estudiantes, entre la comunidad del entorno, que permitan ir valorando la riqueza de la cultura que tenemos. Esto, si no lo vivimos, si no lo practicamos, difícilmente lo vamos a ir a promover en las escuelas secundarias. Particularmente porque en las escuelas secundarias también tienen ese tipo de problemas. El que el maestro tenga 50 minutos para dar su clase, ¿no? Donde tiene que a veces 10 actividades que hacer. ¿Cómo promueve la interculturalidad? ¿Cómo atiende de manera diferenciada las necesidades de los estudiantes? ¿Y cómo lo
tendría que hacer en compañía de los demás, ¿no? La propia organización escolar se convierte en un primer obstáculo que hay que discutir, que hay que trabajar y que no tendría que venir de la autoridad hacia el docente, sino más bien en un sentido contrario. Sí, muchas gracias. Hay una pregunta que me parece también importante, fundamental como para que podamos cerrar este primer momento del diálogo. Y me refiero a que pues, nos pudieran pues, mencionar cuáles son los criterios pedagógicos precisamente para el desarrollo de la interculturalidad aquí igual en la Escuela Normal Superior de México, por la trascendencia que esto tiene. No sé quién quisiera empezar. Bueno, hablando nuevamente de estas implicaciones que tienen que ver con el llevar a cabo, el operar esta interculturalidad, no solo conlleva principios pedagógicos, sino también la parte de la gestión educativa. En este sentido, primero voy a hacer relación a la gestión educativa y a todas las implicaciones en este sentido, en donde desde los tratados internacionales, también la apropiación, la difusión de estas directrices, ¿no?, que emite la UNESCO en torno a la interculturalidad deben apropiarse por las instituciones. Posteriormente, desde la Secretaría de Educación Pública, lo que tiene que ver con la Autoridad Educativa Federal propiamente en la Ciudad de México, pues sería diseñar política pública, pero que trascienda a los documentos, ¿no? Porque veíamos que en la formalidad existe una igualdad de oportunidades, existe pues de alguna manera llamarlo moda, ¿no?, como la doctora lo abordaba, esta moda que si vamos a las aulas se contrasta porque no está siendo sustantiva esta práctica de la interculturalidad. Y finalmente diseñar estos programas que si bien guían y no siempre son aterrizados, son un referente para aquellos que tienen confusión o para aquellos que no saben en dónde iniciar esta práctica intercultural. Y yéndonos propiamente a las aulas, a este enfoque pedagógico, ¿cuáles serían las implicaciones para el personal docente? Pues creo que en primera instancia reflexionar sobre las propias problemáticas del contexto social y cultural de donde yo estoy impartiendo. Posteriormente, establecer proyectos dirigidos a esta interacción, a este conocimiento entre estudiantes, pero también entre la comunidad escolar, entre la comunidad educativa. Y finalmente, promover en mí como docente, en primera instancia y posteriormente promover en mis estudiantes el desarrollo de competencias socioemocionales, entre ellas la empatía, el respeto, la tolerancia, pero también la cooperación, ¿sí?, y la solución de conflictos. Creo que estos son pilares fundamentales que van más allá de una formación docente. Es más una formación integral que inicia desde nosotros y que entonces se replica en las aulas. Concuerdo con lo que dice la doctora Ale, y solo para complementar, le sumaría que múltiples autores coinciden en que si no reconocemos en principio cuál es la finalidad de por qué hacemos algo, es muy difícil que se desarrolle la actividad. Entonces, en principio sería reflexionar sobre que la interculturalidad es un proceso complejo en el que yo estoy involucrado, ¿no? En la mañana algunos de sus compañeros nos decían, es que aquí en la normal, yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes en su identidad personal ya han afianzado su identidad profesional, que es una parte? ¿Cuántos de ustedes se asumen como normalistas? ¿Cuántos de ustedes saliendo de aquí van a decir, y que es algo que yo continuamente digo, yo escuchando mi licenciatura, yo soy egresada de aquí? O sea, ¿cuántos siguen presentándose como hijos de esta escuela porque asumieron la identidad? Entonces, de entrada, caer en cuenta que el trabajo de
conocer al otro y abrirme a conocer al otro me permite conocerme a mí mismo. Y el hecho de que muchas veces yo me anteponga por prejuicios al otro es porque también hay un eco de trabajo interpersonal. Ya decía la doctora Ale, las competencias socioemocionales, ¿no? Y por ahí el autoconocimiento, la autoestima y la autorregulación son de las imperantes en lo intra, para poder en lo inter llegar a estos procesos de tolerancia, empatía. Entonces, si yo no trabajo al interior, es muy complejo. Entonces sería reconocer la importancia y que como formadores de formadores, es decir, sus maestros, reconozcamos la prioridad que tiene este proceso. Pero un segundo momento es que ustedes también dejen de estar repartiendo el poder en el otro, ¿no? Entraron arrastrando los piecitos. ¿Qué tanto ustedes han tomado su proceso formativo en sus manos? ¿Qué tanto ustedes, ¿no? ¿O qué reacciones tienen ante procesos discriminatorios en los que ustedes se ven involucrados? Y que a lo mejor ni son conscientes porque los han normalizado. Y ese es el tema, que los normalizan aquí y los van a replicar en un espacio en donde hay toda una legislación tremenda, en donde te lo van a señalar a ti y lo normalizas aquí. Pero como bien decía la doctora, no es desde nosotros hacia ustedes, o sea, sí, porque ese es otro punto, los procesos de capacitación del personal de la normal son necesarios ante esto de entender qué es la interculturalidad crítica, más allá de una moda, porque es entender al otro y darle al otro el poder de su proceso formativo en la escuela. Me interesa conocer tu cultura, porque al final ustedes están representando una generación de profesores. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Y lo que a esta generación o a estas generaciones nos funciona, no les va a funcionar a ustedes, porque los alumnos con los que ustedes van a trabajar no sabemos ni siquiera cómo van a ser ante esta cambiante sociedad que tenemos. Entonces es imperante la capacitación, pero sobre todo, insisto, tomen su poder, el poder de estoy viniendo aquí para formarme, qué necesidades tengo, y entonces, ¿y qué posición tomo ante procesos de discriminación y de violencia que veo cotidianamente que tienen que ver con la no aceptación del otro? ¿Qué posición toman? Porque recuerden que en estos mares, el no tomar posición es tomar posición. El ver qué hacen o no hacen, o dicen o discriminan o no discriminan, en cualquier espacio institucional, es tomar una posición, es legitimar esa práctica. Y que cuando me pase a mí, pues yo, ¿en dónde me arropo? Si yo la legitimé en algún momento dado. ¿Sí me explico? Entonces sería como de los elementos que yo puntualizaría. Gracias. Yo creo que aquí es importante que nosotros como docentes primero conozcamos el contexto social en el que nos desenvolvemos e identifiquemos hagamos una reflexión muy profunda sobre cuál es la cultura que poseemos. Porque vamos a encontrar, y esto sucede frecuentemente, que la cultura de los demás es distinta, ¿no? Y dicen algunos autores, hay que desarrollar una competencia intercultural. Esta competencia intercultural está conformada por distintos ámbitos. Primero, dice el actuar sin prejuicio a las otras culturas, no pensar que la cultura de los estudiantes es menos válida, ¿no? Esta parte de la otredad, los autores manejan esto como policentrismo. No tendrá que estar centrada en mí, sino en los demás, en la sociedad. Y establecer un manejo de las situaciones de inseguridad que llevan a tolerar la ambigüedad. Cuando no nos sentimos seguros de algo, inmediatamente tenemos reacciones. En el caso, por ejemplo, de nosotros como docentes, si algo no lo dominamos, no nos sentimos seguros, hay de repente reacciones que van a afectar a los demás. Y esto es muy riesgoso
no para los maestros solamente. Yo decía, ustedes seguramente por los semestres que han estado juntos, se han dado cuenta de que sus relaciones interpersonales han ido cambiando, a veces para fortalecer la interacción y a veces en sentido contrario. ¿Y quiénes somos los que muchas veces propiciamos que los estudiantes se vayan dividiendo, ¿no? Y descalificando y discriminando? A veces somos los docentes. Y los docentes estamos un semestre con ustedes, pero ustedes que tienen que convivir 6 semestres cuando menos, ¿no? En la escuela, vamos viendo la transformación de un grupo y termina que ya rogando no volverse a ver. Qué bueno que nos vamos a las escuelas para descansar un ratito. Cualquier coincidencia con la vida real es mera coincidencia. ¿Y quiénes lo estamos propiciando? Los docentes. En muchos casos tenemos que ser muy conscientes de cómo interactuamos con los demás, qué tan competente soy para entender al otro y no engancharme, decíamos, cuando el estudiante tiene una reacción a veces casi automática y el maestro inmediatamente también interactúa sin modelar esta competencia para interactuar, para resolver conflictos, para darse cuenta que lo que estoy haciendo hoy con mis estudiantes es muy probable que el estudiante lo haga a su vez con los chicos con los que va a trabajar, ¿no? Algunos hablan de un modelado. Yo creo que más bien es el desarrollar este tipo de competencias que van a fortalecer un trabajo con los otros y entender que la inseguridad, la incertidumbre es parte de las relaciones sociales, que a veces nos tiene que llevar decía la doctora, a regular y a negociar para reconocer que a veces los conflictos son parte cotidiana, que no son motivo de alerta, porque ahí están presentes, ¿no? Lo único cierto es que la docencia es una profesión donde lo único seguro es que vamos a entrar siempre en un lugar donde no sabemos qué va a pasar, ¿no? Algunos autores de la docencia reflexiva dicen, es como caminar en tierras pantanosas, porque uno llega con algo organizado y no sabe qué va a llegar a encontrar en el salón de clase, y tiene que dar respuesta y tiene que leer lo que ocurre para actuar de manera pertinente para atender las necesidades de los otros. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a ver si alguien del público tiene a bien formular alguna pregunta. Esperamos pues algunas participaciones. No sé quién quisiera intervenir. Sí, maestro Eduardo, adelante. Lástima que empezó como el retorno casi 40 minutos después, porque es fascinante este tema, nos compete a todos. Y bueno, celebré, tengo clase ahorita. Ustedes han mencionado la relación entre la interculturalidad y cuestiones de disciplina en su término simplón, ¿no? Ya no de control, ¿no? Y también relacionaron algo sobre interculturalidad y eso cómo nos lleva a nosotros los docentes a pensar de diferente forma la didáctica de lo que enseñamos. Una pregunta que me parece prioritaria y necesaria empezar a identificar es
¿qué prácticas de nuestra institución ustedes consideran que se deben modificar o empezar a reflexionar para que la interculturalidad sea una práctica viva y en un devenir constante? Bueno, desde mi perspectiva, me parece que podrían incorporar estrategias que desarrollen realmente no solo en los docentes, sino en todo el personal, en toda la comunidad educativa, las competencias socioemocionales, vistas desde la parte intrapersonal, es decir, conmigo, e interpersonal, es decir, de mí con los demás, con la relación. Porque partiendo del desarrollo de estas competencias, pues es que primero me identifico y después afirmo esta identificación y aprendo con el otro, aprendo del otro. Entonces, ese sería como el mayor cambio que yo veo, o el mayor reto, ¿no? Y de ahí, bueno, creo que también una de las consideraciones sería el quitar esta parte de colegios, ¿no? De academias, para atender realmente las necesidades que estamos viendo, no solo en la parte institucional, no solo en los planes y programas, que por ahí tenemos algunas disyuntivas, sino para ver desde la mirada de los otros, desde biología, geografía, dejarlos de llamar por esos nombres, ¿no? Y tener realmente un colectivo docente que aporte desde cada una de sus experiencias, desde cada una de sus formaciones y desde cada una de sus culturas. A mí estoy de acuerdo con la doctora Ale y le sumaría que habría que trabajar en establecer o brindar más espacios de intercambio. Como bien lo dice maestro Alanis, ¿cuándo nos vemos la cara, ¿no? O sea, tenemos el gusto 3 veces al año de encontrarnos, y entonces es muy necesario, ¿no? Como formadores de formadores, tener estos intercambios, porque creo que todos podemos reconocer prácticas exitosas respecto a la interculturalidad como prácticas en donde se nos fueron los pies, porque ser docente es vivir en el reino del jabonero, ¿no? El que no cae resbala, o sea, es un hecho, nos vamos a equivocar, todos los que estamos aquí, los de acá nos vamos a equivocar. El tema es cómo hemos salido a partir de esos errores y seguimos en la profesión años, ¿no? Y el tema es ustedes cómo lo van, o sea, a partir de eso, el error tendría que hacerme aprender, pero no solo a mí, o sea, la riqueza de poder compartir, y por eso formamos cuerpos académicos, ¿no? De poder compartir con estas mujeres a las que admiro intelectualmente y personalmente muchísimo, lo hacemos en tiempo personal, e institucionalmente se debería de posibilitar estos espacios de intercambio para que nosotros a su vez también a ellos les demos espacios de intercambio, ¿no? Si no es entre clases que ustedes sortean el poder hablar, y también ustedes generan pequeños grupos, ¿no? En su grupo, pero cuando y ahí en esos espacios resolver problemas imperantes. Muchas veces ustedes no están de acuerdo con las maneras de evaluar, pero no se organizan, o sea, no intercambian entre ustedes y toman una posición y luego entonces buscan la negociación, porque sería abrirnos a estos espacios de negociación y diálogo continuo entre nosotros como formadores de formadores y ustedes como estudiantes, y después espacios de encuentro en donde la negociación sea lo que gane. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el perfil que espera la nación ahorita de ustedes es de transformadores sociales, y de verdad con la actitud pasiva que de pronto tenemos y que se fomenta por ahí también un tanto, lo logrará. Si no es una varita mágica que cuando les demos el título les vamos a dar la autonomía, ¿no? O sea, no es, tienen que empezar a formarlo desde estos escenarios. Entonces creo que ese es uno de los elementos indispensables. Otro elemento, tener mucho cuidado en generar protocolos, guías de acción durante las jornadas de práctica. Son espacios en donde viven cada cosa ustedes, corazones, o sea, de verdad están
¿no? De ver, luego regresan y yo estoy así dándoles chuchu a mis estudiantes porque, maestra, me pasó esto, me pasó el otro. Y ya no hablo de lo que pasa con los estudiantes de secundaria, sino lo que pasa a nivel institucional cuando llegas, eres discriminado, cuando te ponen a hacer cosas que no te corresponden, pero tú no sabes cómo establecer estos límites de los que la doctora Alejandra hablaba, ¿no? De, a ver, este es el rol cultural, este es el rol social que yo juego. Entonces creo que esos son dos aspectos, de verdad que son grandes áreas de oportunidad. Cuidarlos más a nuestros chicos, e inclusive nosotros, tampoco nosotros tenemos un gran respaldo cuando vamos a observarlos, ¿no? Entonces, esos me parece que son dos áreas de oportunidad. Gracias. Estamos en la carta de los Reyes Magos, ¿verdad? No, sí, yo creo que tendría que haber una transformación en la gestión escolar. Tendría que haber una transformación, ¿no?, en nuestras prácticas sociales como personas, ya ni siquiera como docentes. Yo les decía hoy por la mañana que a mí me encanta ir caminando y de repente veo que alguien viene en sentido contrario y se pasa sin saludar. Y una vez que se pasa sin saludar, vuelvo y le digo, buenos días. Y se regresa y dice, buenos días, ¿no? ¿Cómo estamos acostumbrados a pasar a veces, si no lo conozco ni lo, como dicen ustedes, ni lo toco, ¿verdad? Pero, ¿cómo tendríamos que irnos volviendo más personas que valoremos esta diversidad? Yo entiendo que a su vez nuestras autoridades están sujetas a las condiciones, por eso les decía que hay incongruencias cuando deciden, por ejemplo, que nos tenemos que ir a tales jornadas en tal fecha, cuando vemos que esas fechas no son para el docente que está trabajando, no son los momentos adecuados, y entonces los chicos llegan a cuidar niños o llegan a hacer las posadas o llegan a hacer cosas que en realidad no se convierten en espacios de nuevos aprendizajes. Cuando entiendan que los maestros y los alumnos deciden cuándo pueden para ir, regresar y aprovechar el tiempo, por ejemplo, o permitir que los docentes establezcan la relación directa con los directivos de las escuelas secundarias que se hacía, porque también ese es un primer encuentro personal de negociación, ¿no? Que en muchos casos quienes tienen como víctimas últimas son a los estudiantes. ¿Por qué? Porque los directivos a veces ya no quieren practicantes en las escuelas, y no los quieren no por ellos, sino porque han tenido problemas con sus autoridades y porque ni siquiera les toman en cuenta y dicen van a practicar. Hubo cuando menos hace 2 años, en el caso de secundarias, directores que dijeron yo no quiero practicantes. Más de la mitad de las secundarias se negaron a recibir practicantes, pero no era porque no quisieran los practicantes, sino era una manera de protestar con sus autoridades por la manera en que los obligaban. No es lo mismo que uno vaya, platique, el director diga, mire, sí acepto esto, pero ¿qué les parece esto? ¿Cómo se hacía? A que de repente les lleguen, ¿cómo les llaman? Les llaman, que está en la ventanilla ya les llegó y entonces a fuerza, es una orden, ¿no? Cuando nosotros mejoremos ese tipo de interacciones, cuando se den cuenta que aunque seamos licenciaturas en educación secundaria, tenemos también naturalezas distintas, necesidades diferenciadas, entonces podremos hacer cosas también distintas, pero que a final de cuentas contribuyan al perfil que se pretende lograr en un docente. Creo que hay muchas áreas de oportunidad que no están
por supuesto, en muchos casos en nuestro campo de decisión. Pero por eso les decía, si estamos jugando un poco a qué podríamos hacer varias cosas. Por supuesto, establecer una interacción fuera de las áreas, ¿no? De formas distintas de acercarnos al trabajo que hacen los demás, sin que nos estén obligando. Me parece que sería un paso adelante, porque ya les decía hace un momento, lo que se trabaja aquí en términos de interculturalidad se queda muy pequeño para lo que tienen que ir a realizar en las escuelas secundarias y a lo mejor en las escuelas de educación media superior, que todavía es un problema mayor. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar con alguna pregunta? Pues de no ser así, pues vamos a dar oportunidad a las ponentes de que, pues, si consideran pertinente hacer una reflexión de cierre, por favor. Más que reflexión o de recapitulación, les haría una pregunta y no se tiene que contestar en este momento. ¿Qué están haciendo o qué estoy haciendo desde mi competencia individual, desde mi competencia laboral, desde mi competencia social, para contribuir o para obstaculizar en el ejercicio de esta interculturalidad? Y yo les vamos a dejar puras preguntas de tarea. ¿Cuál es el impacto de la interculturalidad en su vida cotidiana? O sea, en el cotidiano como personas, porque venimos en transporte público cuando somos estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué impacto tiene? ¿De verdad sí será una moda o es un fenómeno imperante y que cada vez se nota más por estas políticas públicas de inclusión, ¿no? Entonces, ¿qué será? Sí, me parece que va más allá de la interculturalidad de un trabajo que se quede en el cambio o el uso de términos, o bien el adoptar un lenguaje incluyente o inclusivo, de empezar a cambiar algunas actitudes. Tiene que ser un trabajo que inicia con la persona, por supuesto, ¿no? Reconocer cómo estoy interactuando con los demás, cuáles son mis fortalezas, pero también cuáles son mis debilidades. Y entonces trabajar con ellas para poder establecer otro tipo de relaciones con los demás. A veces tenemos muchos prejuicios, a veces tenemos ya estereotipos muy introyectados, y yo tengo que darme cuenta, sobre todo al ser profesor, ¿no? ¿Qué es lo que estoy proyectando con los estudiantes y qué tipo de relaciones establezco con ellos? ¿En qué términos? ¿Qué cultura tienen y en qué podemos apoyarnos? Es maravilloso ver que hay cuestiones que los estudiantes manejan al dedillo, ¿no? Que nos sorprenden, pero también ellos tienen mucho que aprender. Yo creo que este enriquecimiento no se queda inclusive en el salón de clase, sino trasciende al aula y va permitiendo el enriquecimiento, no como profesor y como alumno, sino como personas. Esto podemos irlo promoviendo en círculos, bueno, yo diría, en círculos concéntricos
al inicio, porque es una cultura que se tiene que construir. A mí me queda muy claro que es muy fácil decirlo, pero no es nada fácil llevarlo a la práctica. Muchas gracias. Pues vamos a nombre de las autoridades, entregar a cada una de las ponentes una constancia. Voy a permitirme leer el contenido de esta constancia con los logos del Gobierno de México, de la Secretaría de Educación, de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Señala lo siguiente: la Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio y la Escuela Normal Superior de México, otorga la presente constancia a Alejandra Berenice Moreira Fuentes por su participación en el conversatorio titulado Interculturalidad y Educación, llevada a cabo en el marco de la segunda etapa del Foro para la Integración del Plan de Desarrollo Institucional Escuela Normal Superior de México 2025-2030, dirigida a la comunidad escolar del turno vespertino. Se extiende la presente para los fines legales que a la interesada convengan a los 28 días del mes de febrero del año 2024, y lo publica la directora de la Escuela Normal Superior de México, Mercedes Takagi Carvajal. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Y con la misma leyenda para Gabriela Itchel Salgado Jaramillo, vamos a también a brindarle un fuerte aplauso. Pues no me entregaron de la... Y para la doctora de